7 hijos, 1 viuda y una bruja maldita. El escalofriante secreto revelado en la carretera prohibida. La oscura carretera prohibida acechaba con susurros escalofriantes, un sendero temido por todos en el pequeño pueblo de Sofía. Allí, se decía, una bruja maldita atraía a los niños con dulces promesas, y su madre, una viuda sola, luchaba cada día para mantener a sus 7 hijos. La cotidianidad era un reto. Después de un largo día en el mercado, regresaba a casa cansada, pero siempre sonreía al ver a sus pequeños jugar en el patio. Sin embargo, esa noche, la risa se convirtió en gritos y el normal vaivén del pueblo se desvaneció en angustia, cuando su hijo menor, el pequeño Miguelito, desapareció. El sol se ocultaba y una sombra oscura se posaba sobre el pueblo. Sofía, angustiada, preguntaba a sus vecinos, pero todos parecían petrificados por el miedo a lo desconocido. La carretera prohibida coqueteaba con su mente. Esa maldita ruta que se extendía entre árboles retorcidos como garras. No, no puede ser, pensó con el corazón latiendo furioso en su pecho. Corrió hacia la carretera, linterna en mano, escuchando el crujir de las hojas bajo sus pies, y la risa lejana de sus otros hijos que, despreocupados, no habían escuchado las advertencias. Mientras caminaba, los ecos de risas infantiles se transformaron en susurros. «Sofía, ven, aquí». Una voz dulce, casi familiar, la llamaba desde la oscuridad, y su piel se erizó. Con cada paso, el aire se hacía más pesado y alocado. «Miguelito», gritó desesperada, «regresa». Pero solo se escuchaba el susurro siniestro, como un canto hipnótico que prometía confort en medio del terror. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sofía, sintiéndose atrapada entre la desesperación y el terror, decidió preguntar a los ancianos del pueblo. Ellos, con sus voces quebradas por el tiempo, le contaron sobre la bruja, contadora de secretos oscuros y tomadora de almas. Los niños que escuchan susurros nunca vuelven, le advirtieron. La angustia crecía en ella. ¿Era esta la verdad que habían ocultado todos estos años? Miró a su alrededor. El pueblo, aparentemente unido, tenía grietas que empezaban a hacerse visibles. Los días se convirtieron en pesadillas. La búsqueda fue en vano, y Sofía se convirtió en un espectro, vagando sin rumbo, sintiendo que la comunidad la observaba con ojos llenos de desconfianza. Pero tan pronto como ella tocaba las puertas en busca de respuestas, ellas se cerraban. Había algo más, un horror oculto detrás de esa fachada de normalidad. Su vecino, un hombre respetable, comenzaba a revelar su rostro siniestro. Los susurros la llevaron hacia él, y el desenlace de su búsqueda se acercaba, pero también el peligro. Mientras la sombra de la bruja caía sobre el pueblo, Sofía se enfrentaba a la pregunta más aterradora de todas. ¿Podría rescatar a su hijo antes de que el verdadero horror se desatara? La noche cerró su puño sobre el pueblo, y la última risa infantil se ahogó en el aire. El enfrentamiento inevitable con la oscuridad estaba a solo un paso. Encontraría a Miguelito, o se perdería para siempre entre los susurros de la carretera prohibida. Sofía avanzaba por la carretera prohibida, cada paso, un eco de la angustia que la consumía. La oscuridad parecía absorber la luz de su linterna, dejando solo un halo delgado que apenas iluminaba su camino. Su mente estaba en caos, recordando los rostros de sus otros hijos, y la risa alegre que llenaba su hogar. La idea de que Miguelito, su pequeño, pudiera haber caído en las garras de la bruja era un pensamiento que la desgarraba desde dentro. Con el corazón latiendo desbocado, se detuvo al escuchar un suave murmullo que parecía salir de los mismos árboles. «Sofía, ven»,
decía aquella voz, y era tan suave, tan acogedora, que casi la llenaba de calma. Pero al momento siguiente, esa calma se convirtió en un puñal helado. Sus instintos de madre la alertaron, empujándola a ignorar el llamado encantador. A su lado, la sombra del vecino, don Javier, emergía entre las sombras. Su figura se recortaba contra la luz parpadeante de la linterna. «¿Qué haces aquí, Sofía?», preguntó con una voz que sonaba más como un susurro que como una preocupación. Su mirada, normalmente tranquilizadora, parecía cargar con un peso que la inquietó. «No deberías estar en este lugar a esta hora». Había un doble sentido en sus palabras, una advertencia que la llenó de desasosiego. «Don Javier, necesito encontrar a Miguelito», respondió ella, la desesperación apuñalando su voz. Pero él se aproximó, más como una sombra oscura que como un hombre. «No es seguro aquí. La bruja podría estar observándote». Sus ojos se iluminaron fugazmente con un brillo extraño y aterrador. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Se acordó de las historias que había escuchado en su infancia sobre las brujas que se disfrazaban de figuras familiares para atraer a sus víctimas. «¿Y tú, sabes algo de Miguelito?», se atrevió a preguntar. La sonrisa de don Javier se ensanchó, pero no con amabilidad. «A veces, lo que deseas con más fuerza puede transformarse en tu peor pesadilla». La risa fría de don Javier reverberó en el aire, y Sofía sintió el sudor frío deslizarse por su frente. Se dio cuenta de que el hombre no solo era un vecino, sino que tenía secretos que estaban profundamente enredados con la carretera prohibida. Al darse la vuelta, Sofía decidió no escuchar más. Con un movimiento rápido se alejó de él. Cada paso que daba, el susurro de su hijo parecía más débil, más distante, como si una mano invisible lo estuviera alejando de ella. «¡Miguelito!», gritó con toda su fuerza. La voz que le respondió no era de su hijo. Era un eco, un lamento angustiado que parecía reírse de su desesperación. A su alrededor, la oscuridad se espesaba. Las luces de su linterna titilaban como si temieran el horror que las rodeaba. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que la carretera se torcía y giraba, como un monstruo golpeado tratando de succionar todo lo que tocaba. Las sombras danzaban en su visión, formas retorcidas de lo que parecían ser los rostros de otros niños desaparecidos. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Sofía se detuvo en seco, el terror helándole la sangre. Era una súplica, un grito de auxilio que resonó entre los árboles. Con el corazón golpeando su pecho, supo que debía encontrar la fuente de ese grito, el llamado de su pequeño. Pero cuando comenzó a correr hacia el sonido, una mano fría y huesuda la detuvo. «No estás lista para lo que vas a descubrir», resonó la voz vibrante y familiar a la vez. La bruja había hecho su aparición. Con sus ojos llenos de malicia y una sonrisa cruel, se acercó a Sofía. «¿Creías realmente que podrías romper el hechizo?», preguntó, mientras la neblina espesa se alzaba a su alrededor. Sofía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, y la desesperación se transformó en miedo. La bruja se reía, un eco que sonaba como los gritos de los niños perdidos. En ese momento, Sofía entendió que el verdadero horror no solo era la bruja, era el precio que tendría que pagar para rescatar a su hijo. Mientras la oscuridad se precipita hacia ella, se encontró en la encrucijada. ¿Sacrificaría su propia alma para salvar a Miguelito? La situación se apretaba como una soga en torno a su cuello. La decisión golpeaba en su mente mientras la risa de la bruja resonaba a su alrededor. Sin embargo, en su corazón, una chispa de determinación se encendió en medio del terror. Y justo cuando estaba a punto de confrontar a la bruja, un nuevo grito, familiar y desgarrador, retumbó en el aire. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». El grito de Miguelito la atravesó, y Sofía supo que la batalla apenas estaba comenzando. Podría enfrentarse a la bruja y rescatar a su hijo antes de que la oscuridad se lo llevara para siempre. El aire se volvió denso, pesado, como si la sombra de la bruja quisiera aplastarla. Sofía sintió que el miedo intentaba consumarla, pero el clamor de su hijo, esa súplica desgarradora, le inyectó fuerzas.
No podía dejar que la oscuridad le robara a Miguelito. La risa de la bruja sonaba burlona, como un eco en un túnel interminable. Eres valiente, pero la valentía no te salvará aquí, decía, mientras danzaba entre las sombras que se arremolinaban a su alrededor. Los ojos de Sofía ardían con una mezcla de furia y amor. «¡Suéltalo!», gritó. Cada palabra una daga lanzada al corazón de aquel engendro. En un instante, la bruja dio un paso adelante y la neblina se partió, revelando un camino hacia un claro iluminado por la luna. Al fondo, se recortaba la figura de Miguelito, su rostro desencajado por el miedo. Sofía apenas podía contener el impulso de correr hacia él, pero la bruja se interpuso. «Para llegar hasta él, tendrás que dejar algo atrás. Algo que amas», dijo, su voz resonando como un eco de pesadilla. El corazón de Sofía se encogió. ¿Qué podía ofrecer? Recordó los rostros de sus otros hijos, la calidez de su hogar. «No puedo», susurró, sintiéndose dividida entre el amor y el horror. La bruja sonrió, un gesto que helaba la sangre. «Entonces seguirás aquí, en esta carretera. Para siempre», pronunció, como si invocara un hechizo. Sofía, aterrorizada, vio cómo las figuras de otros niños desaparecidos comenzaban a emerger de la neblina, sus ojos llenos de tristeza, sus labios sellados en un grito eterno. El tiempo se detuvo. Sofía enfrentó a la bruja, quien parecía disfrutar del terror que había sembrado. «¡No me detendrás!», gritó, desbordada por la fuerza del amor materno. Dio un paso hacia adelante, y de repente, un viento helado comenzó a soplar, como si quisiese arrastrar el alma de la bruja. «Eso no es suficiente», rió la bruja, frustrada. «Tu deseo no es puro. La oscuridad siempre encontrará la manera de consumir tus mejores intenciones». Mientras hablaba, la visión de Miguelito se desvanecía en el fondo. El eco de su llanto se mezclaba con la risa de la bruja. Fue un golpe devastador. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Pero entre toda esa desesperación, su mente buscó las historias de antaño. Recordó que la única forma de vencer la oscuridad era con luz, con amor genuino. Luchando contra las sombras que intentaban sofocarla, cerró los ojos y pensó en sus hijos, en las risas que habían llenado su hogar. «Te desafío», dijo Sofía, su voz resonando con un nuevo poder, mientras la bruja la miraba con sorpresa. «Soy más fuerte de lo que crees, mi amor no tiene límites». Con esos pensamientos, levantó la linterna, y en un acto de fe, la encendió con toda su fuerza interior. La luz estalló, barriendo la negrura que la rodeaba. La bruja gritó, un sonido que se agudizó al contacto con la luz. Las sombras que la seguían comenzaron a desvanecerse, a disiparse como humo. Pero aún no toda la oscuridad se había ido. «Esto no ha terminado, Sofía», zumbó la bruja desde lo profundo de la penumbra, su risa ahora cargada de odio y temor. «Podrás haberme herido, pero volveré, y esta vez, la oscuridad será tu única compañía». La claridad se disipó, y Sofía, aún temblando, notó que Miguelito estaba más cerca, su figura aún atrapada entre las sombras. Tomando aire como un guerrera, se lanzó hacia el claro, decidida a rescatarlo. Pero cuando llegó, la escena que encontró la dejó helada. Miguelito estaba rodeado de una niebla oscura. Su pequeño rostro se torcía entre el miedo y la confusión. «¡Mamá!», clamó, extendiendo las manos hacia ella. Sofía sintió que el terror la invadía nuevamente al darse cuenta de que el hechizo aún no se había roto. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, envolviendo a su hijo. La bruja había desaparecido, pero su maldición permanecía. Sofía sintió como la desesperación se apoderaba de ella, pero también una especie de resiliencia. «¿Qué debo hacer?», gritó al cielo, su voz resonando en la vasta soledad. Entonces, un susurro llegó a su oído, un leve consejo que nunca antes había escuchado. «Confía en el amor. Solo el amor puede romper el hechizo». El desgarro emocional la golpeó. Sabía que lo que debía hacer iba más allá del sacrificio. Era un acto de total entrega,
No solo a su hijo, sino a toda su familia. Como si la respuesta emergiera de lo más profundo de su ser, entendió. Con el corazón palpitante repitió con convicción: «Te amo, Miguelito. Siempre te amaré». Y mientras lo decía, la luz de su linterna brilló con más fuerza que nunca, iluminando la oscuridad que los rodeaba. Las sombras retrocedieron, pero justo entonces, un temblor recorrió el suelo. Una risa lejana resonó en sus oídos, la voz de la bruja, proclamas de una advertencia que se sentía más real que nunca. «Esta solo es una batalla, Sofía. La guerra apenas ha comenzado». Y así, mientras las sombras danzaban y la luz comenzaba a desvanecerse, Sofía supo que su lucha había dado un giro inesperado. ¿Podría realmente enfrentar lo que venía, ahora más que nunca atrapada entre la luz y la oscuridad? Sofía sintió que la tierra temblaba, mientras la risa de la bruja resonaba a su alrededor. El manto de oscuridad parecía filtrarse a través de la luz, como si la bruja tuviera el poder de absorber cada destello de esperanza. Miguelito, su voz aún resonando en sus oídos, se hallaba atrapado en la niebla, luchando contra las sombras que lo mantenían cautivo. Con cada palabra maléfica de la bruja, el aire se volvía más denso y opresivo. Sofía cerró los ojos un instante, recordando cada instante feliz junto a sus hijos. La calidez de sus risas y la luz en sus ojos la llenaron de una determinación renovada. «No puedo dejar que el miedo me consuma», se dijo a sí misma. «No puedo permitir que Miguelito se convierta en otra víctima». Las sombras danzaban implacables alrededor de ella, llenando el claro con sus brazos oscuros y fríos. A lo lejos, Miguelito seguía gritando su nombre, y ese llanto atravesaba su corazón como un cuchillo. «Soy tu madre. Voy a salvarte», clamó, dando un paso hacia el centro de la oscuridad que lo circundaba. Al acercarse, sintió algo en el ambiente, una presión creciente que parecía provenir de las mismas sombras. Las figuras de otros niños desaparecidos emergieron de la neblina, un mar de rostros angustiados que la miraban fijamente, sus ojos suplicándole que regresara. Sofía sintió un nudo en la garganta. Su amor por su hijo chocaba contra el deseo de salvar a todos ellos. ¿Podría arriesgarlo todo por uno solo? ¿Quién eres tú para decidir cuántos deben vivir?, resonó, una voz oscura proveniente de las sombras. La bruja comenzó a materializarse nuevamente, surgiendo entre las nieblas con una sonrisa burlona. «Ninguno podrá salvarse mientras yo esté aquí. Ellos son mis almas, mi alimento». Sofía sintió que su determinación titubeaba ante la imagen de su pequeño rodeado de esas horribles sombras. «Lo que quieras, lo que necesites. No puedo dejar que les hagas daño. Mi amor es más fuerte que tu oscuridad», dijo, y su voz resonó con la fuerza de 1000 madres. Sintió que la luz de su linterna palpitaba al ritmo de su fervor, pero la bruja rió con desdén, un eco siniestro que retumbaba en su pecho. «Eso es algo que solo tú crees. La oscuridad siempre se alimentará de ti, Sofía. Ahora, sufres por tus decisiones». Mientras la bruja se desvanecía nuevamente en la oscuridad, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Sofía. Miró a su hijo, cuya expresión era angustiante. «Mamita, ven», dijo él, con una voz que parecía apagarse a medida que las sombras se volvían más densas. Dando un respiro profundo, Sofía se lanzó hacia él, pero las sombras se expandieron, convirtiéndose en brazos fríos que la atrapaban. «No, no puedes llevarme», gritó, intentando liberarse mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor como si estuvieran vivas. Cada pequeño golpe la zumbaba, recordándole que debía aferrarse a la luz. «Suéltalo», gritó, y el brillo de su linterna pareció estallar en el aire. Por un momento, la luz exudó fuerza, iluminando el área y desdibujando a la bruja en la penumbra. Pero ese destello fue efímero. Las sombras comenzaron a reagruparse, y la figura aterradora de la bruja tomó forma de nuevo, pero esta vez con más poder. «Eres una tonta», dijo la bruja, y esta vez su voz se hizo eco de un coro de risas. «Sigue luchando, pero cada intento será más desesperado, más doloroso. Nunca podrás romper el hechizo». Fue entonces que,
En lo profundo de su ser, Sofía sintió un nuevo llamado, un eco que resonaba como un tambor. Dale vida a tu amor. Solo así podrás sacudir la oscuridad. ¿Qué significa eso?, se preguntó, paralizada por la confusión y el terror. Pero de repente, comprendió. No era solo el amor el que podía romper aquel hechizo, sino la fe en su familia, en cada uno de sus hijos. Con una agitación de emociones, Sofía gritó a la niebla: «Miguelito, siento tu amor. Siento a nuestros hermanos. Siento nuestra unión, nuestra familia». Las sombras comenzaron a temblar, y la risa de la bruja se cortó por un instante. Pero aún no había tiempo para la celebración, porque el suelo volvió a temblar, y una grieta abrió entre ellas, revelando un abismo insondable. Mientras veía cómo la bruja se enfrentaba a su propia creación, las sombras que la rodeaban comenzaron a moverse con agitación. La bruja, furiosa, se giró hacia Sofía, y en ese momento de distracción, la luz de la linterna brilló intensamente, como si tan solo necesitara de aquel rayo de esperanza. «El amor puede ser tu perdición, pero también tu salvación», vociferó la bruja, desvaneciéndose en la negrura mientras las sombras dividían la luz. La presión aumentó. Un estruendo sordo resonó en el claro. Pero, en un último destello, la luz estalló, empujando a las sombras hacia atrás. Sofía, sintiendo que su corazón latía con fuerza, se volvió hacia Miguelito, quien extendía sus manos con desesperación. «Mantente firme, pequeño. Pronto estaré contigo», gritó, mientras la niebla arrebataba su visión cada vez más. Sin embargo, un nuevo terror surgió en su pecho cuando, justo detrás de Miguelito, la sombra de otro niño apareció. Una figura que nunca había visto. Con ojos vacíos y un aire de tristeza, el niño susurró en el viento: «Sofía, debes elegir». La bruja había regresado, y ahora, la verdad más oscura de su existencia, obligaba a Sofía a tomar una decisión desgarradora. La guerra apenas comenzaba, y el sacrificio que se avecinaba podría cambiar todo lo que conocía. ¿A quién debería salvar? La risa tormentosa de la bruja retumbó nuevamente en el aire, dejando a Sofía atrapada entre el horror y la esperanza, una parte de su alma a punto de romperse. La batalla no había terminado, y el misterio de la bruja parecía más profundo que nunca. Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. La bruja había sembrado el caos en su mente, y la angustia por sus hijos crecía como una sombra voraz. La figura del niño desconocido flotaba en su visión, su tristeza palpable. «Deberías elegir», resonaba en su cabeza, desgarrando su corazón en 1000 pedazos. Las sombras pulsaban, amenazando con engullir todo a su paso. Sofía no podía ceder ante el pánico, pero el dilema la estaba consumiendo. «¿Por qué tú?», se preguntó, observando la forma espectral del niño cuya esencia parecía entrelazarse con la oscuridad. No lo conocía, pero su tristeza resonaba con la de los otros niños. ¿Acaso él también había sido arrebatado de su hogar, de su familia? «¡Miguelito!», gritó, en un intento de romper el hechizo que mantenía a su hijo cautivo. La luz de la linterna titiló, luchando por mantenerse en pie ante la creciente opresión de las sombras. Cada latido de su corazón era un eco de desesperación. «Soy tu madre, confía en mí», clamó con las manos extendidas hacia el pequeño, quien parecía cada vez más distante. Pero la bruja, regocijándose en la agonía de Sofía, comenzó a aproximarse nuevamente, disolviéndose entre las neblinas como un espectro. «Te enfrentaré, bruja. Te enfrento con el amor de mis hijos», gritó, y aunque la voz se le quebraba, cada palabra destilaba determinación. La bruja se detuvo, sorprendida por la fuerza que emanaba de su desafiante. «Amor. ¿Crees que eso es suficiente?», preguntó, su voz burlesca resonando por toda la oscuridad. «Las sombras no se desvanecen con palabras vacías. ¿Qué estás dispuesta a perder para demostrarlo?». En ese momento, Sofía sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Las sombras comenzaron a inducir visiones, escenas de su vida.
sus hijos riendo, jugando, y luego, la fría realidad de su desaparición. Lágrimas agolpándose en sus ojos, cerró la vista, tratando de concentrarse en la felicidad que aún ardía en su interior. Si debo elegir, se dijo, elijo a todos. Las lágrimas caían por sus mejillas como un torrente, pero su voz se alzó firme. Si tengo que sacrificarme por ellos, lo haré. No dejaré que este lugar se quede con el futuro de mis hijos. La bruja palideció por un instante, como si el poder de su decisión la golpeara con fuerza. ¿Te ofrecerás a ti misma? Interesante. Pero el amor no solo es sacrificio, también significa luchar, murmuró la bruja, volviendo a percibir la debilidad en el espíritu de Sofía. ¿Qué pasará con el ciego deseo de salvar a todos, si al hacerlo te pierdes tú misma? Tu corazón es débil, y la oscuridad lo apestará. Sofía se sintió vacilante. Cada palabra de la bruja era un veneno que lentamente se filtraba en su mente. Pero la imagen de Miguelito aferrándose a un sueño distante, la colmó de coraje. No tengo miedo de perderme, afirmó. Soy madre. Al final, siempre habrá una luz. Con un repentino empuje, encendió la linterna de nuevo, y un torrente de luz brilló hacia el cielo, disolviendo parte de la neblina, y revelando una salida. Las sombras se retorcieron, ahora abrumadas por su luz. Pero también se sentía un nuevo peligro latente. Las visiones de todos los niños perdidos se intensificaron, sus gritos llenos de desesperación y súplica rebotaban en su mente. Debo liberarlos, pensó mientras se adentraba más en el claro. Las sombras pulsaban violentamente, desea encontrar la forma de atraerla atrás, de quitarle fuerza. Debo encontrar sus nombres, murmuró para sí misma, sintiendo que, en su difícil camino, cada vida que había estado atrapada en ese horror, merecía que le devolvieran su voz. Pero la risa de la bruja resonaba de nuevo, y el suelo comenzó a temblar una vez más, como si el abismo se extendiera, queriendo devorarla. No podrás hacerlo sin pagar un precio terrible, madre, te lo advierto. Y en ese instante, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Sofía! ¡Ayúdame! Era Miguelito, quien se acercaba rápidamente. La luz titilante de la linterna palpitaba con desesperación, y antes de que pudiera reaccionar, se dio cuenta de que la verdadera elección apenas comenzaba. ¿Será Miguelito la pérdida que no puede soportar?, se preguntó, antes de caer en el abismo de su propia decisión. Con la bruja, una sombra amarga, cada elección ahora podía significar perder a un hijo o a una madre. ¿Podría realmente sacrificar su propio ser por un hijo entre tantos? La risa burlona de la bruja se intensificó, un eco que resonó en su mente y en su pecho. Así, en ese oscuro claro, el destino de muchos y el suyo estaban en equilibrio, y un nuevo terror comenzaba a gestarse en la bruma. ¿Hasta dónde llegó su amor y su sacrificio? Mientras la grieta se expandía, el aire se volvió cálido, y la realidad comenzaba a desmoronarse entre las sombras. Sofía sintió cómo la desesperación la consumía. El grito de Miguelito resonó en su mente como un eco sin fin, arrastrándola a un abismo de angustia. A medida que la grieta se hacía más profunda, el viento aullaba, trayendo consigo susurros sobrenaturales que parecían burlarse de su lucha. «Mamá, no, no te vayas». La voz de su hijo era un llanto desgarrador, un sonido que desgarraba el velo de la bruma. La imagen de su figura pequeña se acercaba, cada vez más oscura, más espectral. Las sombras intentaban devorarla, pero ella avanzaba, decidida a alcanzar a su hijo. La bruja se reía, el efecto de su risa era una paliza sonora que golpeaba sus oídos. «Te lo dije, madre. Tendrás que hacer un sacrificio, uno que dolerá más que todo lo que has sentido hasta ahora, y este niño, tan lleno de luz, será el que te lleve a la oscuridad». «No, voy a rescatarlo», gritó Sofía, dando un paso hacia el niño, pero la tierra tembló de nuevo, y la grieta se amplió, tragando pedazos de su alma con cada segundo que pasaba. La intensidad de su amor por Miguelito ardía en su pecho,
pero la sombra de la bruja también parecía alimentarse de esa fuerza. «Déjame ir, regresa», Miguelito gritaba, pero al ver su rostro, Sofía se dio cuenta de que algo había cambiado. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, como si las sombras ya lo hubieran marcado. Un terror helado la atravesó. Las visiones comenzaron a revivirse. Sofía vio a sus otros hijos, cada uno atrapado en su propio infierno, sus rostros distorsionados por el dolor. Pero entre sus gritos, se difuminaba una advertencia. ¿Cuál sería el precio a pagar? ¿Era Miguelito el único por el que podría luchar? «Debo liberarlos», pensó mientras la luz de la linterna parpadeaba, vacilante. Era ahora o nunca. Con cada paso, las sombras se agolpaban alrededor, arrastrando sus pies hacia el abismo. «No puedo rendirme», se repetía. Los ecos de las risas de la bruja consumían su determinación. El amor es un arma poderosa, pero también es un veneno. Puedes amar y perder, madre. Escoge, o te perderás a ti misma en el proceso. Cada palabra era una daga apuntando al corazón de Sofía. Ella respiró con fuerza, sintiendo el sabor de la desesperación en su boca. «Mis hijos son mi luz». Pero la confusión y el miedo comenzaron a arrastrarla hacia la desesperanza. Entonces, decidió. «Miguelito, aférrate a mí. No te soltaré». La luz de la linterna brilló intensamente, iluminando la oscuridad que la rodeaba. Sintió cómo la imagen de su hijo se hacía más sólida, como si pudiera alcanzarlo. «No tienes que hacer esto, mamá», susurró Miguelito. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, como seres hambrientos. Sofía extendió su mano, pero al tocar el aire helado que lo rodeaba, sintió un dolor punzante en su pecho. La bruja estalló en una risa maníaca. «Eres demasiado tarde. Hay más en juego que tus simples sentimientos. Tu amor es en vano. Solo atiza más las llamas. Por cada niño que intentes salvar, uno de tus recuerdos se desvanecerá». Sofía sintió que los pedazos de su esencia se desprendían. Miró a su alrededor, atrapada en una espiral de horror. Al pensar en cada uno de sus hijos, y el terrible precio que la bruja estaba exigiendo, un torrente de lágrimas llenó sus ojos. «¡Basta!», gritó, tratando de suprimir la desesperación. «Si tengo que perderme, lo haré en nombre de todos ellos. No dejaré que sean devorados». La voz de la bruja se tornó fría. «Entonces perderás más de lo que puedes imaginar. Comienza a despellejar tu corazón, y descubrirás la verdad amarga de la elección que has hecho». En ese momento, la oscuridad se erguía más cerca, distorsionándose y encarnando los rostros de sus hijos, un mar de lamentos. «No soy un monstruo. Soy su madre», Sofía gritaba, mientras su linterna apenas iluminaba el camino, luchando por traer luz a la desesperación, y justo al borde de la locura, un silencio aterrador se asentó. Fue entonces cuando la bruja lanzó el último desafío. «¿Y si esa decisión te lleva a ellos, pero solo para perderte tú?» Sofía vaciló, el terror atravesando su ser. Sin embargo, en ese oscuro claro, las sombras parecían temerle. La elección estaba sobre la mesa, y el precio podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. Mientras el viento soplaba con furia, un nuevo grito cortó el aire. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame a salir!». Era el eco de otro niño, en un rincón entre la oscuridad. Sofía observó, el sudor frío recorría su frente. ¿Cuántos más había ahí? Su corazón latía con fuerza, y con cada segundo la crueldad de la bruja se hacía más palpable. ¿Listo para caer en la oscuridad?, resonaba en su mente. Las sombras ya estaban listas para reclamar a su próxima víctima, y ella no podía estar segura de a quién salvar. La elección ya no era solo entre un hijo y otro, sino entre su esencia y el abismo. ¿Podría ella salir de este horror intacta? ¿Y si al final, este viaje solo la llevaba más allá de la locura? Sofía se armó de valor y giró hacia la fuente del nuevo grito. Pero lo que vio en la penumbra desató una nueva ola de terror, pues el rostro no era otro que el de su marido, perdido en la oscuridad. ¿Acaso todos estaban atrapados en esta pesadilla?
Sofía sintió como el frío de la desesperación envolvía su corazón. Allí estaba él, su esposo, su compañero de vida, pero su mirada no era la que recordaba. Sus ojos reflejaban la misma oscuridad que acechaba a su hijo. ¿José? Su voz salió entrecortada, como un susurro perdido entre las sombras. Sofía, ayúdame, él suplicó, extendiendo su mano hacia ella. Su rasgo más familiar se tornó casi ajeno. No me dejes aquí. No entiendo cuántos están. Su voz se apagó de repente, sumergida en un grito de dolor sordo que resonó en el aire. Sofía se debatía entre la necesidad de rescatar a su marido y la certeza de que el poder de la bruja aumentaría con cada vida que intentara recuperar. ¿Cuántas esas sombras somnolientas podrían devorar su esencia? Cada segundo se sentía como un grano de arena en un reloj roto, un recordatorio de que el tiempo se acababa. La risa de la bruja reverberaba a su alrededor, burlona y resplandeciente, como si disfrutara cada instante de su tormento. ¿Vas a arriesgarlo todo por un hombre que ha caminado por su propia oscuridad? ¿Crees que el amor puede salvarlos a todos? Sofía cerró los ojos unos momentos, intentando ahogar el caos en su mente. Si se movía hacia su esposo, Miguelito se perdería más en la oscuridad. Pero, si dejaba a José atrás, ¿qué quedaría de su familia? El dilema era un puñal frío que le desgarraba el alma. «Basta», gritó. Su propia voz resonaba como un eco desafiante. «No dejaré que me manipules. Mis hijos son mi luz, pero él también es parte de mí». La linterna titilaba, y con cada parpadeo, su esperanza se debilitaba. La bruja inclinó la cabeza disfrutando del tormento. «Tu fuerza es un espejismo, madre. Por cada vínculo que intentas salvar, uno de tus recuerdos se disolverá como niebla. No eres más que un reflejo de lo que solías ser». Con cada palabra, Sofía sentía cómo sus recuerdos se desvanecían, como hojas secas llevadas por el viento. Una parte de ella quería rendirse, dejar que la oscuridad se la llevara. Pero el amor por sus hijos y su marido ardía aún con mayor fuerza. «¡José!», gritó nuevamente, intentando acercarse. Pero el suelo tembló intensamente, formando surcos que devoraban cualquier esperanza de unidad. «Aférrate a mí». Ella extendió sus manos con la fuerza de una madre, atravesando el umbral de lo que podía perder. El rostro de su marido se torció en una mueca de horror. «No puedo. La oscuridad me está atrapando. Sofía. No puedo resistir». Su voz se fue desdibujando, desvaneciéndose como un susurro perdido en el viento. De repente, un haz de luz surgió de su linterna, iluminando la penumbra por un instante. Sofía vio algo más que las sombras. En el fondo, los rostros de sus hijos aparecían, ansiosos, llenos de dolor, como si anhelaran la liberación. «¡Mamá!», clamaron al unísono, y sus voces se combinaban en un solo lamento desgarrador. Las sombras danzaban a su alrededor, pero la luz parecía ser un obstáculo temporal. Sofía luchaba por mantenerse firme, pero su corazón, desgarrado entre sus amores, palpitaba como un tambor de guerra. ¿Qué debía hacer? ¿Salvar a José y arriesgar la vida de Miguelito? ¿O sacrificar todo por la última chispa de esperanza en la bruma? La bruja parecía disfrutar del tropiezo de sus pensamientos. «¿Has decidido? Tienes que actuar rápido. El tiempo no espera». La oscuridad se erguía como un monstruo, sus tentáculos ya insinuándose en los rincones de su mente. Sofía respiró profundamente. Enormes lágrimas brotaron de sus ojos. No podía dejar que el terror la doblegara. «No voy a perderlo todo». Pero su declaración era una técnica desesperada en un juego que parecía perdido. En ese instante, mientras la oscuridad se apoderaba de su esencia, escuchó otra voz. «Mamá». Esta vez, era más suave, más clara. Un eco que provenía de un niño en un lugar lejano, donde las sombras no llegaban. La bruja sonrió. Su victoria parecía inminente. ¿Listo para perder más de lo que amas, Sofía? Es hora de decidir. Y recuerda, lo que elijas, jamás habrá vuelta atrás. Sofía miró a su alrededor.
Cada rostro de sus hijos se distorsionaba con el paso del tiempo. Y mientras la bruja se burlaba, otro grito resonó entre las sombras, un grito que heló su sangre. «¡Mamá! ¡No me dejes aquí! ¡Voy a ser parte de ellas!». Con el corazón latiendo como loco, se dio cuenta de que su destino era más incierto de lo creía. La oscuridad nunca había sido solo sombra, sino un espejo de su alma desgarrada. ¿Sería capaz de enfrentarse a todo lo que había sacrificado? Su decisión se sentó como una piedra en su pecho. ¿Podría recuperarlo sin pagar el precio de su propia vida? Y mientras la bruja se acercaba, un pensamiento la atravesó. Quizás hay una forma de salir de esta tormenta sin caer. Sofía se armó de coraje, levantando su linterna. Y justo cuando todo pareció derrumbarse, el suelo se abrió de nuevo, y un torrente de oscuridad lista para engullirla surgió bajo sus pies. La pregunta resonó en su mente. ¿Sacrificarías tu luz por el amor que aún queda? El eco de la decisión amenazaba en cada rincón, y la bruja, satisfecha, aguardaba el desenlace. Una sombra se alzó ante ella, y el camino se tornó más oscuro aún. El tiempo se estaba acabando. ¿Podría ella rescatar a todos sin perderse en el proceso? Sofía sintió como la tierra temblaba bajo sus pies, como si la propia oscuridad quisiera tragársela entera. Era el momento de decidir, pero la inquietud se convertía en una angustia palpable. Las sombras la rodeaban, murmurando secretos que la sumergían en una confusión total. «¡José!», gritó de nuevo. Su voz era un lamento en medio del caos. Pero él ya no parecía estar allí. Su figura se desvanecía lentamente entre las oscuras arremetidas de aquel lugar. La bruja se reía, un sonido inquietante que resonaba en la penumbra. «¿Por qué gritas, mujer? Él ya es mío. Pronto tú también lo serás». La luz de la linterna parpadeó de manera frenética, como si dudara en iluminarlas a ambas. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Acaso el tiempo para salvar a su familia se había agotado? En la bruma, una imagen se delineó débilmente. Miguelito, su pequeño, casi arrastrándose por la oscuridad, buscando la calidez de su madre. «¡Mamá, tengo miedo!». El clamor de su hijo hizo que el corazón de Sofía se estrujara. Con cada súplica, la desesperación aumentaba. Cada grito resbalaba como sangre fría por sus venas. La idea de dejar a José atrás le producía un dolor insoportable. «No puedo permitir que la bruja gane», se repitió una y otra vez en su mente. Con paso incierto, Sofía hizo un esfuerzo por avanzar hacia donde creyó que estaban sus hijos. Pero el suelo bajo sus pies se volvió un mar de sombras palpables que la jalaban con fuerza, intentando arrastrarla hacia abismos de oscuridad. La intuición le decía que dar 2 pasos atrás era un insensato acto, pero el llanto de sus pequeños la empujaba. «Mira hacia la luz, Sofía». La voz temblorosa de José llegó a sus oídos como un eco lejano. «No te dejes arrastrar. Tienes que luchar». «Sí, pero…». Su voz se quebró. Aún quedaba amor por salvar, memorias por recuperar. El dilema se torcía como un puñal en su pecho. Pero en ese instante, una visión escalofriante la detuvo. La bruja había extendido su mano hacia sus hijos, insinuando en las sombras un destino terrible. «¿Ves? Ellos también pertenecen a la oscuridad, Sofía. ¿Realmente crees que puedes salvarlos?». La risa burlona hizo que el recibimiento de la desesperanza se convirtiera en una nube opresiva. Pero ella se negó a ceder. El amor era su herramienta más poderosa. «Déjalos en paz», gritó con todas sus fuerzas, y su linterna brilló intensamente, ahuyentando brevemente las sombras y revelando el rostro temeroso de Miguelito. Él estaba allí, los ojos llenos de lágrimas, buscando desesperadamente a su madre. La bruja frunció el ceño, molesta por la repentina luz. «¿Qué harás, madre?». «Luchar con lo poco que te queda. El sacrificio es inevitable». En ese momento, algo en Sofía comenzó a despertar. Una llama interna se encendió. La rabia, la tristeza, el amor, se fusionaban en una convulsión de poder. Esa ira cocida a fuego lento resonó, convirtiéndose en fuerza. «No pienso dejar que me quites a mi familia».
No hoy. Y mientras pronunciaba esas palabras, sentía cómo su propia esencia empezaba a elevarse, a hacer vibrar la linterna con una energía renovada. «Mamá, ven». Miguelito extendió sus manos, y su pequeño rostro iluminaba la oscuridad como si poseyera un poder intrínseco. Sofía, sorprendida, comprendió que sus hijos no eran solo víctimas. Ellos eran la clave de su salvación. A medida que se acercaba hacia ellos, el suelo tembló violentamente, y la bruja, furiosa, intentó desatar todo su poder sobre ella. Las sombras empezaron a revolotear, convirtiéndose en tentáculos que luchaban por atraparla. Pero Sofía no se detuvo. La luz de la linterna creció, sacudiendo las sombras que intentaban envolverla, y gritó con toda su fuerza: «Juntos, por el amor que compartimos». La luz se expandió, convirtiendo las penumbras en destellos brillantes que empezaron a desmaterializar las sombras que amenazaban a su familia. La bruja siseó, imprecando, mientras la realidad a su alrededor se distorsionaba. Aunque la luz la estaba debilitando, la bruja no se rendiría sin luchar. «Tus esfuerzos son en vano, madre. Por cada uno de ellos que intentas rescatar, sufrirás más. ¿Estás lista para el precio que debes pagar?» Sofía sintió que la presión aumentaba. Tomó una decisión sin precedentes. Si iba a luchar, lo haría con todo. La luz y las sombras chocarían, y ya no había vuelta atrás. Mientras las sombras caían y el poder de la bruja se desvanecía en un susurro, Sofía dio un paso al frente, con su luz como escudo. «No voy a dejar que el miedo me venza». Pero en ese instante, un nuevo rugido de la bruja resonó, envolviéndola en un abrazo tenebroso. Y justo antes de perderse por completo en la oscuridad, Sofía escuchó un eco, familiar y aterrador, que la paralizó por un instante. «Mamá, no te vayas». Era una voz que nunca pensó oír. Una revelación terrible se dibujó ante su mente. «¿Cuántos han sido atrapados en las sombras, Sofía?» El instante se sintió eterno. La verdad podría ser su condena, pero también podría ser su única salvación. La luz estaba a punto de extinguirse, y su determinación se sentía a punto de romperse. ¿Podría ella enfrentar tantas verdades difíciles y aún así salvar su familia? Mientras se aferraba a sus recuerdos, supo que el momento de la verdad se acercaba, y que el horror estaba solo apenas comenzando. Sofía sintió que el aire a su alrededor se tornaba denso, como si la oscuridad hubiera cobrado vida, oprimiéndola con la desesperación de muchos. Las risas de la bruja se transformaron en ecos de un horror que estaba más allá de lo que podía comprender. «¿Cuál es el precio de tu amor, madre?», resonó en su mente, cada palabra un puñal atroz que cortaba sus esperanzas. «No lo sé, pero solo quiero a mis hijos a salvo», murmuró Sofía, su linterna luchando por mantenerse encendida en un mar de sombras que amenazaban con engullirla por completo. En ese momento de vulnerabilidad, un atisbo de recordatorios se coló en su mente. Cada abrazo que había dado, cada noche de cuentos, cada risa compartida, eran fragmentos de luz en su memoria que ahora se convertían en su ancla. «Mamá, vete», gritó Miguelito. Sus ojos reflejaban un miedo que podría congelar el alma. Era como si en su inocencia supiera que la batalla no era solo por su libertad, sino por el alma misma de Sofía. La bruja sonrió, esa mueca oscura que nunca prometía nada bueno. ¿Acaso crees que puedes combatir lo inevitable? Tu amor no puede protegerte aquí. La presión de su risa sobre la psique de Sofía era insoportable, como un tambor que retumbaba dentro de su pecho. «Juntos somos más fuertes», exclamó Sofía, y con cada palabra, su voz resonaba en el vacío, desafiando las cadenas invisibles que la mantenían atrapada en la desesperanza. La luz de la linterna, aunque temblorosa, comenzó a responder a su clamor. En un instante, el terror se tornó en un destello de valentía. Los murmullos de los niños, su amor, empezaron a combinarse en un canto, una melodía ancestral que parecía despertar los ecos del pasado. Las sombras retrocedieron momentáneamente, como si el ruido de esos recuerdos tuviera el poder de desestabilizar la esencia misma de la bruja.
Pero la risa maligna no se dio por vencida. ¿De verdad lo crees? La oscuridad es traicionera. Para cada paso que das hacia la luz, yo puedo hundirte aún más en la desesperación. Con un movimiento de su mano, sopló una nube de vapor oscuro que se arremolinó alrededor de Sofía, desdibujando su forma y llenándola de visiones distorsionadas de su vida familiar. Risas marchitas, miradas vacías, recuerdos desgarrados. ¡No!, gritó Sofía, cerrando los ojos, tratando de aislarse de aquellas imágenes perturbadoras. El dolor invadió su corazón al pensar que, al menos en un rincón del mundo, su familia podía estar sufriendo por su culpa. Al abrir nuevamente los ojos, la oscuridad parecía haber cobrado fuerza. Aferrándose a la linterna, Sofía se planteó un dilema que ardía en su pecho. ¿Y si el sacrificio del amor requiere más de lo que estoy dispuesta a dar? La confrontación era inminente. Sin embargo, la bruja, en su eterna malicia, sabía cómo jugar sus cartas. ¿Sabes, madre? Tus hijos no son solo tesoros, son peones en este oscuro tablero. Y la apuesta aquí eres tú. La bruja se acercó, sombras danzando alrededor de su figura, transformándola en un espectro aterrador. Sofía sintió que el horror se dibujaba ante ella, una verdad de escalofrío. No estaba luchando solo por sus hijos, sino también por su propia alma, por liberarse de las sombras que la habían seguido a lo largo de su vida. Cada decisión, cada entrega, ahora se volvía una pesada carga. En un impulso, decidió que el momento de la verdad debía llegar. Se enfocó en la luz, en el amor que se encendía en su pecho y gritó: «Vuelvo a reclamar lo que es mío, no me rendiré». Y mientras lo proclamó, una fuerza poderosa emergió, igual que la lava de un volcán después de eones de inactividad. La bruja retrocedió, claramente desconcertada. «Tienes más fuego del que imaginaba, madre. Pero eso no será suficiente». Las sombras empezaron a intensificarse, alzándose en un intento de aplastarla. La bruja invocó fuerzas oscuras, una imagen de múltiples rostros victimizados que susurraban desde el abismo. «No estás sola», respondió Miguelito, y detrás de él, la silueta de sus otros hijos apareció, empujando el frío hacia el suelo, formando un círculo inquebrantable a su alrededor. El amor que habían compartido en sus días más felices, ahora se convertía en un escudo de luz brillante. Pero la risa burlona de la bruja se convirtió en un rugido tumultuoso, que parecía sacudir el mismo aire alrededor de ellos. «No. Tu luz no puede detenerme, madre. Siempre hay una sombra que acecha». Justo en ese momento, un estallido de viento irrumpió, arrastrando el eco de la verdad que ni Sofía ni sus hijos podían imaginar. La identidad de la bruja estaba entrelazada con algo más grande. Un secreto atroz que había permanecido escondido en las sombras durante generaciones. La sorpresiva explosión de energía osó vislumbrar lo inimaginable. ¿Quiénes son ustedes realmente? La luz titiló, y en un instante, el tiempo pareció detenerse y el verdadero desafío apenas comenzaba a desvelarse. La batalla por sus almas estaba lejos de concluir. El misterio era profundo, y la oscuridad exigía su precio. Sofía sintió que su corazón palpitaba con una fuerza incontrolable. La revelación de la bruja, su conexión con las sombras, resonaba en la profundidad de su ser como un grito ancestral. ¿Quiénes son realmente, Sofía? La voz retumbaba en su mente, demandando respuestas que nunca supo que debía dar. «Soy una madre», gritó con toda su fuerza, desafiando la sombra que amenazaba con consumirla. La luz de su linterna brillaba intensamente, pero las sombras no se retiraban, se agruparon, formando figuras de los niños perdidos, atrapados en un eco de terror que paralizaba a la multitud. La voz de sus hijos la decía: «Mamá, ayúdame». Cada uno de ellos, suplicante y lleno de miedo, estaba allí. «Debo luchar por ellos», pensó, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. La bruja parecía alimentarse de su angustia, pero la determinación de Sofía resurgió con una fuerza renovada. «No puedo perder a mis hijos, mi amor por ellos es lo que me hace fuerte». Sintiendo el poder del amor correr por su cuerpo,
Sofía extendió su mano hacia las sombras. No más. Este ciclo de dolor se acabará aquí. La luz creció, un destello brillante que reveló no solo a sus hijos, sino también a todos los niños perdidos en esa oscuridad. Sus ojos estaban llenos de confianza. Eran su esperanza, su futuro y su fuerza. La bruja, atrapada entre la rabia y el asombro, soltó una risa cargada de desdén. Podrás encender esa luz, madre, pero cada destello que reverbera es a expensas de un fragmento de tu ser. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Si es necesario, lo haré. Haré lo que sea para liberarlos, respondió Sofía, recordando cada abrazo, cada palabra de aliento, cada risa compartida. Su amor era su ancla, su arma más poderosa. No hay precio demasiado alto por aquellos que amas. Con esa declaración, la luz creció, iluminando el oscuro claro con un brillo cálido. Las sombras comenzaron a dispersarse, arrastrándose hacia la bruja que, en medio de su furia, intentaba resistir. Esto no se acabará así. No puedes salvarlos a todos, dijo, pero su voz sonaba menos segura. Podré salvar a todos si lucho con ellos, replicó Sofía, aferrándose a la fe que había resurgido en su pecho. La luz de la linterna se convirtió en un faro, guiándola hacia sus hijos y desvaneciendo las garras de la bruja que intentaban atraparla. Mientras avanzaba hacia el centro del claro, vio a Miguelito extendiendo sus manitas. Las sombras temblaron y retrocedieron, huyendo de la luz que la envolvía. «Mamá, aquí», llamó él, su voz rescatando cada recuerdo, cada instante feliz que había compartido con todos. «Estoy aquí, mi amor. Siempre estaré aquí», aseguró Sofía, luchando contra cada sombra que intentaba perderse en la niebla. Las manos de sus hijos parecían tocarle el alma, trayéndola de regreso a la realidad. La bruja, acorralada por la luz de su amor, comenzó a desvanecerse. «Tú», soltó. Cada palabra parecía un rugido de desesperación. «No puedes». Pero Sofía ya no escuchaba, agotada pero llena de fuerza. La luz la invadía, y la oscuridad se disolvía a su alrededor. «Adiós, bruja», gritó, y con un último empujón de amor, iluminó el resto del claro. En un estallido brillante, las sombras se disiparon por completo, su eco de risa se desvaneció en el aire, mientras la bruja desaparecía. Un susurro más en la noche. Sofía, con sus hijos abrazados a su lado, sintió como la bruma de horror se disipaba. La luz de la linterna, ahora un faro de esperanza, iluminaba la carretera prohibida. El pueblo, que había estado atrapado en la oscuridad durante tanto tiempo, comenzaba a despertar. Los gritos de angustia se convirtieron en risas. Cada rostro que antes estaba cubierto de temor, ahora reflejaba alivio y gratitud. Sofía tomó las manos de sus hijos en las suyas, sintiendo una corriente de amor recorrer sus cuerpos. «No tengo miedo más. Juntos, somos un faro de luz», dijo al mirar hacia el horizonte. Sabía que la batalla no se había terminado del todo, que siempre habría sombras buscando cómo infiltrarse nuevamente, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarlas. La comunidad comenzó a salir de sus casas. La viuda, cargada de amor y de una historia por contar, se convirtió en el símbolo de su pueblo. Sus 7 hijos, unidos por la experiencia, sonreían con renovada confianza. Mientras el sol asomaba en el horizonte, Sofía supo que cada día sería una lucha, pero un amor tan fuerte nunca se desvanecería. Miró a su alrededor, llena de gratitud por aquellos que había salvado, y por la luz que habían creado juntos, y así, la carretera prohibida, una vez más, dejó de ser un camino de terror, convirtiéndose en un sendero de esperanza. Ella, una madre guerrera, encontró su verdadero propósito: ser la luz en la vida de cada uno de sus hijos, y en todos aquellos que necesitaban ser rescatados de la oscuridad. Mientras se alejaban por la carretera, Sofía comprendió una cosa. La oscuridad podría acechar, pero siempre habría luz mientras existiera amor.
No solo por sus hijos, sino por todos. Atención, este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo que hace posible que lleguemos a más gente. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final épico, y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.